Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en otro podcast progre. Estoy muy contento. Hoy es Halloween cuando están viendo esto y creo que en las noticias de esta semana le vamos a hacer honor a la fecha. Justo cuando estábamos revisando la escaleta, Andrés y yo nos dimos cuenta de que el mundo está un poco en llamas y pues estamos aquí para pasar un ratito con ustedes y encontrarle algo de sentido o no, pero por lo menos desahogarnos. Andrés, ¿cómo estás? Bien, la coyuntura se tomó muy en serio eso del Spooky Season. La verdad está de terror este capítulo, pero pues nos emociona que tenemos a alguien muy especial que nos va a acompañar en el análisis de esta coyuntura tan particular. Es Jessica Marjane, de la Red de Juventudes Trans, una persona activista, abogada, bueno, con un montón de credenciales. Y decidimos invitarle hoy a otro podcast progre porque voy a hacer un spoiler. La buena noticia del día, que vamos a analizar al final del capítulo, es que el día de ayer fue el día de las infancias trans, una lucha que pues personas trans dieron por muchísimo tiempo en el país, y entonces, entre otras cosas, invitamos a Jessica a que nos acompañe a analizar un poquito por qué es importante conmemorar estas fechas. Pero antes de eso, pues vamos a revisar un poquito qué está pasando en el mundo, como saben, siempre desde la perspectiva más progre posible. Bienvenida, Jessica. Hola, me encanta estar con ustedes, me encanta que justo cercano al Día de Muertos, a Halloween y a todo lo que sea que celebren, que se abra el Mictlán, pues que también se abran los chismes, los temas y las perspectivas para comentar, para que quienes vengan, yo creo que se regresan de donde vinieron. Está fuerte, sí siento que yo también optaría por regresarme y ya no quiero esperar más porque de verdad hay muchísimas noticias. Entonces, si les parece, empezamos con la primera, que tiene que ver con nuestro país vecino, porque este es el último episodio que transmitimos antes de las elecciones de Estados Unidos el próximo martes, y la carrera electoral entre Trump y Harris está muy cerrada, y cuando les digo muy cerrada, es neta muy cerrada, con ambos candidatos contando con alrededor de 200 votos electorales seguros, pero aún lejos de los 270 necesarios para ganar. Los estados clave que van a decidir el resultado incluyen Michigan, Wisconsin, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania, Georgia y Arizona, donde los sondeos son tan ajustados que no otorgan ventaja clara a ninguno. Los escenarios posibles muestran que Trump podría ganar si las encuestas subestiman su apoyo, como en 2016 y 2020, mientras que Harris también podría ganar si las encuestas favorecen a los demócratas, como en 2022. Andrés, de verdad, hace rato lo platicaba con mi papá y le decía, es que no tengo idea de qué va a pasar. ¿Cómo te sientes a escasos días de la elección en Estados Unidos? Nadie tiene idea de qué va a pasar. Sí prevíamos tener un escenario catártico, pero no creo que tan cerrado como lo estamos viendo ahorita. Como bien dices, es una elección demasiado cerrada para tener ni siquiera noción de qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. Todo el mundo está pues muy preocupado, emocionado, porque pues hay diferentes escenarios, ¿no? Por un lado, sabemos que las encuestas en México, en Estados Unidos y en todos lados pueden estar cuchareadas, pueden estar truqueadas, entonces no son 100% una fuente confiable de información. Hay encuestas que se cargan para un lado, que se cargan para el otro. Entonces, no podemos hacerle 100% caso a las encuestas, y va a depender de una serie de factores. Si llovió ese día, si no llovió ese día, si la gente fue a votar temprano, si la gente no fue a votar temprano, porque en Estados Unidos además la gente ya está votando. La elección no es como en México, que es todos un día a las casillas, sino que hay gente que se puede registrar para votar desde antes. Hay muchos factores, pero sin duda creo que un factor muy importante va a ser la participación de las juventudes. Sabemos demográficamente que la mayoría de las personas jóvenes apoyan a los demócratas, aunque también hay sectores jóvenes muy conservadores que apoyan a Trump, pero si esta generación saliera a votar con un porcentaje importante de participación,
esto podría beneficiar definitivamente a la campaña de Harris. Entonces, pues habrá que estar atentas a ver cómo se desarrolla la jornada electoral. Pero a ti, Jessica, ¿cómo te agarra esta potencial noticia de, por un lado, la primera mujer presidenta de Estados Unidos, que sería pues increíble verlo de la mano de la primera mujer presidenta de México, o el regreso de Trump con toda su agenda antiderechos a la presidencia? Pues creo que es una de las cosas que las juventudes estamos enfrentando sobre por quién votar, y una de las cosas que se encuentran en tendencia es ver que, bueno, el conflicto de Gaza para algunos sectores continúa siendo clave, ¿no? Porque pues hay que poner el dedo en la llaga, es que ninguno de los dos de alguna otra forma ha tenido claro si van a seguir teniendo esta propuesta de alentar a seguir enviando dinero para armas para lo que está sucediendo en el conflicto en territorio palestino. La otra es que vemos también a juventudes, como ya lo decías, más conservadoras, y no solamente juventudes, sino en realidad parte de la población que pues no les convenció mucho el periodo de Biden, que básicamente se notaron como muy... con muchas resistencias, lo que fue Barack Obama, con toda su política sobre salud, inmigración, y creo que como estas efervescencias, esta mente hervida, la sangre hervida de los conservadores, pues se activa cuando ven a Trump y este nacionalismo que justo nos invita todo el tiempo desde una perspectiva muy fascista. Pues yo creo que también va a ser definitoria. También los acuerdos, bueno, la parte económica que ambos dos proponen es como seguir con esta reticencia a hacer negociaciones con China, por ejemplo, ¿no? Y como esta retórica de que el enemigo está en Asia y el enemigo son los migrantes, y aunque a Kamala y a Trump se les olvida que vienen de personas migrantes, pues creo que es parte de su papel protagónico, pues no sé, esa memoria histórica. Veamos a ver qué pasa. A mí algo que me parece bien importante como recordar, ¿no? Digamos, la política de Estados Unidos, quizá a diferencia de México, donde muchas cosas cambian de administración a administración, la realidad es que la política en Estados Unidos está tan fincada en los intereses económicos de grandes fortunas y de grandes estructuras de poder, que quien llega a la Casa Blanca mueve muy poco el timón en cuanto a la dirección como país, pero es una elección en la que los matices son muy importantes. Y los matices que se han puesto sobre la mesa en esta elección, las diferencias entre el proyecto 2025 de Donald Trump y la visión de Kamala Harris, tienen principalmente que ver con los derechos de las mujeres y los derechos de las personas LGBT, específicamente de las personas trans. Entonces, aunque en los grandes temas, como puede ser el conflicto, el genocidio en Gaza, las posiciones económicas, ¿no? No hay mucha diferencia entre uno u otro. Hay otros aspectos en los que la diferencia sí es abismal, ¿no? Como lo es, ¿no? Pues tal cual la legislación en cuanto a aborto, ¿no? Esta postura de los republicanos de, si llegan a la Casa Blanca, retroceder la protección federal al aborto y darle ese derecho a cada estado de decidir si lo garantizan o no. Pero inclusive en esta última etapa de la carrera hemos visto esa misma discusión ya tocar, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? Que hace pues apenas poquitos años en la administración de Obama alcanzó un reconocimiento federal en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aunque esos matices son pequeños, pues en nuestras vidas son fundamentales, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí más complicado de esta elección, ¿no? Que en el fondo hay cosas que nos gustaría que cambiaran, que no van a cambiar, pero en la forma sí hay muchas cosas que están en juego y que sí nos afectan y que sí pues, nos tienen aquí comiéndonos las uñas, esperando que sea 5 de noviembre para ver qué va a pasar. Sí, totalmente. O sea, yo creo que Kamala Harris estaba en un dilema casi imposible, porque por un lado había que incentivar a las juventudes que tienen
prioridades muy específicas, ¿no? Una, Gaza, definitivamente. Otra, la agenda de género, la agenda ecológica, etcétera. Y por otro lado, tenía que convencer a los indecisos cuyos intereses son radicalmente distintos, ¿no? Estos indecisos de centro que más bien están enfocados en la economía y que no terminan de conectar con el trumpismo, pero también encuentran, como en estas ideologías de izquierdas más recientes, pues algo que les da miedo, algo con lo que no conectan. Y lo que hemos visto es a Kamala Harris oscilar entre estos dos durante toda la campaña, ¿no? Empieza con lo hablamos aquí en el podcast, con este mensaje de freedom, con un video que apelaba a sensibilidades muy millennial e incluso Gen Z, pero después se da cuenta que tiene que atraer a los republicanos moderados y a los llamados independientes que tienden a ser conservadores en realidad, y lo que hace es prometer integrar a un republicano a su gabinete, incorporar a su campaña a Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, y en general moderar su discurso y correrse a la centro derecha. Y aquí está haciendo una jugada importante, porque entonces el riesgo que corre ahora es perder a los otros, ¿no? Y no es que estos jóvenes que están comprometidos con Gaza, que están comprometidos con los migrantes y con los derechos humanos, ahora vayan a votar por Trump, ¿no? Lo que va a pasar es que a lo mejor no van a votar, ¿no? Y eso pone en riesgo el resultado electoral. Creo que fue una campaña difícil, corta, aparte, porque la decisión de cambiar de candidatura se tomó, pues, ya empezada la carrera. Y pues lo que estamos viendo ahorita, creo que Andrés, me gustaría que, para no ciclarnos, porque son noticias que tienen que ver con lo mismo, cuéntanos un poco cómo cierra la campaña Kamala Harris, y si te parece, de una vez yo te cuento cómo cierra Trump, para que sigamos con la conversación y el episodio no dure 4 horas. Así es, pues es momento pues de echar ahora sí, como dicen, toda la carne al asador, y la vicepresidenta Kamala Harris cerró ayer su campaña presidencial con un discurso en Washington ante 75,000 personas, donde criticó duramente a su rival, Donald Trump, a quien describió como consumido por el rencor y en busca de poder absoluto. Harris destacó su compromiso con la unidad y la justicia social, prometiendo luchar contra las injusticias y proteger los derechos reproductivos y la cobertura de salud asequible, en contraste con las políticas de Trump. Enfatizó su experiencia como fiscal y su dedicación a escuchar a los expertos y a aquellos que serían afectados por sus decisiones, buscando unir a los estadounidenses frente a la división que, según ella, promueve Trump. Y me gustaría de una vez hablar del contraste, porque mientras Kamala cierra así, Trump no fue su acto final, pero tuvo un meeting que se ha retomado mucho en los medios, en el Madison Square Garden, donde diversos oradores lanzaron comentarios ofensivos contra latinos, personas racializadas, personas negras, palestinos, judíos, y contra la vicepresidenta Kamala Harris, usando estereotipos racistas y lenguaje misógino. Entre los discursos, el comediante Tony Hinchcliffe se burló de Puerto Rico y empleó estereotipos despectivos hacia latinos y afroamericanos. Rudy Giuliani y Stephen Miller señalaron a los inmigrantes y palestinos como amenazas, mientras que Tucker Carlson promovió la teoría del gran reemplazo, de la que igual y después hablamos en otro episodio, y ridiculizó la identidad y capacidad de Harris. Estos comentarios han generado críticas, aunque el equipo de Trump solo se distanció de uno de ellos, del que llamó a Puerto Rico una isla llena de basura. Entonces, me gustaría que con estos dos escenarios pintados, ahora sí empezáramos a platicar sobre cómo cierran estas campañas y qué mensaje tiene cada uno. Jessica, ¿tú qué piensas de cómo cierra la campaña en Estados Unidos? Bueno, pues una de las cosas que a mí me sorprendió, por ejemplo, en la semana leer, es que justo en Pensilvania hay una de las cosas donde el péndulo político es muy ambiguo y que muchas veces se define ahí las elecciones, porque no existe como tal una radicalización de ambos polos, ¿no? Y parte de eso es medir como pues el ritmo de cada uno de los estados. 1, 2, yo invitaría también a la gente a que analice no solamente el discurso, sino que pues bueno, yo creo que ejercicios como la transparencia, rendición de cuentas, no terminen en ninguno de los dos. Creo que lo que le hace mucho frente a Trump, pues es como
justo el evidenciar cómo fue su gestión y pues genera una expectativa positiva también para Kamala, ¿no? De cómo será, si seguirá, pues bueno, las políticas progresistas que ya llevaba, entonces le da como un voto de confianza ahí, porque pues de Trump ya sabemos qué esperar de cierta manera, pero también de Kamala, pues esperemos que realmente ese progresismo pues se materialice. Entonces, pues ahora sí, como dicen, el menos peor. A mí me preocupa mucho, yo me acuerdo cuando en 2000, bueno, la elección pasada, ¿no? Cuando ganó Joe Biden, yo sentí mucho alivio, no porque creyera que Joe Biden iba a ser un líder global importante, pero porque para mí, con las posturas progres en las que creo, era muy importante que un discurso como el de Trump no fuera validado, ¿no? El hecho de que ganaran los demócratas para mí significaba un poquito de contención a esas ideas como súper odiantes. Y hoy me encuentro como ante la misma preocupación, ¿no? Definitivamente este discurso de unidad, ¿no? Como un discurso muy bien cuidado, muy responsable, muy ético, que es el que promueven los demócratas hoy encabezados por Kamala, pues apela más a los valores en los que yo creo, pero pareciera que hoy es mucho más atractivo este circo lleno de odio flamable, ¿no? O sea, al final, que gane Trump, a pesar de haber llamado a Puerto Rico una isla flotante de basura, que ganen los republicanos a pesar de todo lo que dicen en contra de personas trans, de personas racializadas, eso es lo que me parece más preocupante, ¿no? No solo lo que pueden hacer en el poder con lo que desde la oficina pueden o no hacer, sino la validación que significa para todo mundo que estas ideas no tengan consecuencias. Eso para mí es lo más preocupante o lo que está en juego en esta A ver, elección. yo Adelante, creo que adelante. aquí hay que tener, o sea, estas elecciones también nos hacen pensar como parte de quienes asumimos que construimos espacios pues más seguros, que quienes llevamos esta agenda igualitaria, etcétera, dejar de pensar en la corrección política. Creo que una de las cosas que ya debemos de insistir en México y a lo largo del mundo es que la corrección política solamente está alimentando más esta idea de que censuramos a las personas que hacen ofensas, opiniones discriminatorias, etcétera, sino que tenemos que empezar a mirar cómo dialogamos, cómo conversamos, cómo damos la vuelta, incluso cómo malabareamos, ¿no? Estas conversaciones tampoco, ¿por qué? Porque, como ya lo decían, el giro de víctima de los movimientos antiderechos, donde se alimentan posturas como las de Trump, que vienen con la bandera de luchar por la libertad, como Milei, como Bukele, y donde la mano dura es la más vendida, pues porque toda la gente lleva ahí cierta indignación y cansancio. Necesitamos saberlo, porque entonces bueno, ya decimos determinadas palabras, pero la corrección política es la que la gente también sigue sin aterrizar, y yo creo que no es que sea nuestra estrategia consciente, sino es que también nosotros tenemos que repensar hacia cómo jugar con el Total. lenguaje, los diálogos, la táctica y la estrategia política, los movimientos de derechos. Me hace, no solo me hace perfecto sentido, sino me emociona lo que dices, porque creo, es algo que yo llevo también tiempo pensando. Que, a ver, creo que si Trump gana esta elección, también será una señal para las izquierdas globales, sobre todo para los movimientos democráticos o pro democracia, de que nos están ganando la narrativa. O sea, de que definitivamente, y creo que tiene que ver con lo que mencionas de lo políticamente correcto y como el lenguaje que hemos generado para nuestras propias identidades, que hay cosas que no están funcionando y que no están haciendo clic con los grandes electorados, ¿no? Y eso me parece un gran reto que tenemos enfrente, porque sí, vaya, la historia nos demuestra que la narrativa y la retórica fascista es efectiva, ¿no? O sea, casi que es lo único que tienen, ¿no? Los fascismos nunca han dado resultados positivos para nadie, bueno, sí, para una hiper diminuta clase privilegiada, pero la narrativa sí puede ser muy satisfactoria para grandes grupos de personas, ¿no? Y creo que
de nuevo, si Trump termina ganando esta elección, toco madera que no tengo aquí cerca, aquí, sí será una señal de que las ultraderechas nos están ganando la narrativa y de que las estrategias de comunicación que se tienen desde los movimientos progresistas no están siendo efectivas. Y eso a mí me asusta, ¿no? Creo que también llama a la autocrítica. Y me voy a pasar a la siguiente noticia que tenemos, digamos, para ir complejizando el análisis, porque tiene todo que ver con lo que están diciendo, que es qué papel han jugado los multimillonarios en esta elección, ¿no? Estos discursos, estas narrativas, tampoco es que sean 100% orgánicas, no hemos visto muchas reglas del juego cambiar y muchas de ellas han cambiado, por ejemplo, a partir de que figuras como Elon Musk han comprado plataformas importantes para la comunicación política como Twitter. Entonces, pues hablando de qué ha pasado en esta contienda electoral, Elon Musk y Jeff Bezos han tomado posturas arriesgadas en la carrera presidencial de Estados Unidos, reflejando un cambio en la participación de los multimillonarios en la política. Musk, quien apoya abiertamente a Donald Trump, ha vinculado su reputación y posibles intereses empresariales a la victoria del expresidente, a pesar de todas las investigaciones regulatorias que hay en curso sobre Tesla y SpaceX. Bezos, propietario de The Washington Post, generó mucha controversia cuando canceló una editorial que apoyaría a Kamala Harris, lo que provocó una oleada de cancelaciones de suscriptores, alrededor de 200,000 cancelaciones. Ambos magnates buscan proteger sus negocios en medio de una polarización política y el aumento de amenazas regulatorias, mientras intentan influir en un escenario electoral crítico para sus intereses empresariales. A mí, esta es la cosa que más conflicto me genera, que es, creo que Andrés, tú lo mencionabas, ¿no? Como a qué responde la democracia estadounidense, responde principalmente a los intereses de los grandes agentes económicos, ¿no? Pero yo creo que aquí desde el aspecto económico, pero también desde el aspecto de la comunicación, hay una discusión necesaria a tener sobre, por ejemplo, ¿qué es Twitter? ¿No? Porque sí, Twitter es una empresa privada, pero bueno, X. Pero es también de muchas formas el espacio público en el que se tienen la mayoría de las discusiones. Y cuando el dueño de ese espacio, quien tiene el control del algoritmo, que aparte no sabemos cómo funciona, ¿no? Ese es un gran problema con los algoritmos, ¿no? Que no hay transparencia algorítmica. Cuando se decanta de una manera tan clara por un candidato político y no sabemos qué tanto está modificando o incentivando el contenido de ese candidato político, pues estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas porque entonces, ¿qué tanto la democracia, la muy admirada mundialmente democracia estadounidense, está funcionando como una democracia y qué tanto estos intereses económicos están resultando profundamente antidemocráticos? Entonces, lo que queda muy claro es dónde están los intereses de la mayoría de los grandes millonarios en los Estados Unidos, de los grandes multimillonarios, ¿no? Quizás con la excepción de Bill Gates, que hizo una donación muy grande a la campaña de Kamala Harris, ¿no? Pero, vaya, una de las principales promesas de Trump es reducir impuestos a quienes más tienen. Entonces, pues hace perfecto sentido. Lo que me parece que tendría que ser sujeto de críticas es qué tanto la democracia funciona cuando hay tanta intervención de agentes económicos que prácticamente tienen poder ilimitado, ¿no? Eso me resulta muy problemático y creo que es de nuevo una conversación que hay que tener a nivel global. Yo les recomiendo un texto de Erika López, donde habla justo sobre democracia y que pues posiciona como muy bien el tema de que la marginación de determinados grupos en, bueno, todo el trabajo de Erika López en realidad, desde el nuevo libro de El voto trans en América Latina hacia textos que ha publicado a lo largo de los estudios de democracia, retoma mucho como la idea de Leticia Sapsay sobre ciudadanías sexuadas y retoma mucho sobre cómo, bueno, no es coincidente que cuando tú vas y ejerces la elección de tus representantes, ya sea por una elección o desde tu vecino, etcétera, esto va atravesado por cómo se te percibe, por todo el embalaje que tú tienes de tu vida, ¿no? Y en ese sentido, pues yo siento que la elección, o sea, los millonarios en realidad
una, nunca van a querer dejar de ser millonarios y dos, es que les va a resultar bastante atractivo cualquier tema económico sobre cierta manera. Por ejemplo, lo que yo veía era como a Kamala Harris con Beyoncé, ¿no? Así, y me dio mucha risa porque me acordé de Kamala, agradece a Beyoncé, por favor. Entonces, creo que sí le dijo gracias. Y como que a llegarse como a estos, no sé, o sea, no se llegó a como a las luchadoras sociales, no invitó a Angela Davis, por ejemplo, ¿no? Sino dijo, bueno, necesitamos darle pop, ¿no? A esta elección. Y bueno, pues también habla mucho sobre que pues no es como un sector que no decida, sino más bien yo creo que es al sector sobre el cual las elecciones están versadas de cuidar sus intereses y de cuidan más, no trastocar los intereses de las personas millonarias que pues otras poblaciones, más bien como que siento que en el ajedrez político pues obviamente siempre están incluidos. Claro, definitivamente la política estadounidense es pop, ¿no? Esta cultura del endorsement, ¿no? Donde pues cada campaña busca probablemente a billetazos que grandes famosos ¿no? De figuras pues comerciales respalden su campaña. Por un lado, pues a mí me parece un poco claro, grotesco, y cuando lo vemos desde otra latitud es como, güey, qué extraño. Pero por el otro lado, al final es transparente, ¿no? O sea, en la democracia mexicana se supone que tenemos un montón de supuestos candados, el Estado financia a los partidos, hay topes de campaña, y al final hay un montón de financiamiento de diferentes grupos de interés completamente oculto, ¿no? Realmente no sabemos quién financió durante más de 2 años pintar bardas por todo el país que dijeran es Claudia, y aquí a lo menos sabemos quién está respaldando cada campaña y desde qué intereses, ¿no? No que esté bien, ¿no? Pero lo pongo también como un elemento para contrastarlo con nuestras democracias, porque al final la democracia es un sistema político que necesita de grandes cantidades de dinero para funcionar, sí o sí, y que creo que ahí hay un nivel de reflexión como mucho más profundo, ¿no? O sea, cómo construimos sistemas de representación política en la que no tenga que ganar quien más dinero tiene, y esa es la realidad, no solo en Estados Unidos como lo estamos viendo hoy, sino también en México, aunque nuestra democracia, entre comillas, ¿no? Trate de ocultar esos flujos de capital en supuestos Cada topes. vez más entre comillas, dices. Bueno, y ahorita Cada vamos a pasar a la segunda semana parte del capítulo. aumentamos las comillas. Este, Pero bueno, justo me parece, para ajá. cerrar un poco la reflexión que se detonaba, creo que este tema del espacio público digital es algo como bien importante a reflexionar, y que quizás pues, en un futuro podemos traer acá invitades a otro podcast progres que nos expliquen un poco más qué regulaciones deberían de existir, o cómo poder entender el espacio digital como un espacio público en el que también tendría que haber pesos y contrapesos, derechos y ciertos controles, ¿no? Porque de repente se habla de la libertad de expresión, ¿no? Como una condición orgánica, ¿no? Y se omite que esa libertad se ejerce en espacios pues que están siendo controlados por intereses muy extraños, ¿no? No sé si quieres continuar, Luis, con otro tema, o hay algo más todavía que analizar de la Pues elección gringa. solo como quizás a manera de cierre de lo que hemos platicado durante esta semana sobre la elección gringa, yo lamento mucho, ¿no? La falta de opciones que los estadounidenses tienen, ¿no? Y lamento mucho también el corrimiento a la derecha del Partido Demócrata, ¿no? Creo que en parte, o sea, hay muchas razones por las que Trump podría ganar el próximo martes, pero sí creo que en parte una de las razones es que es un partido que le responde, y lo escuchaba de Bernie Sanders el otro día, ¿no? Hay un ala, y es el ala dominante dentro del Partido Demócrata, que le responde a los intereses corporativos y no al pueblo estadounidense, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí creo que Trump tiene potencial de ser un dictador, ¿no? Yo creo que Trump podría ser un golpe durísimo a las democracias en el mundo. Eh,
por la influencia que tiene Estados Unidos sobre el mundo, ¿no? Y creo que hay una corresponsabilidad entre lo sucio que ha jugado el Partido Republicano, el mismo como liderazgo carismático de Donald Trump, la injerencia no solo de millonarios, sino también de agentes externos, etcétera. Pero también creo que hay una corresponsabilidad en el Partido Demócrata que no ha sabido responder a una conciencia social reformada y transformada en las juventudes en Estados Unidos, que no ha sabido actuar de una manera ética en Gaza, que se corrió, que tiene un discurso prácticamente idéntico al de Trump en cuanto a migración, solo menos incendiario, y que en general, pues creo que es un partido de derecha, ¿no? De derecha más buena onda. Creo que la buena onda importa en este caso. Creo que las sutiles diferencias entre una candidata y un candidato son importantes para el mundo, ¿no? Y creo que Claudia Sheinbaum lo tendría un poquito más fácil negociando con Kamala Harris que con Trump, poquitito, porque los dos son muy proteccionistas. Me encantaría que perdiera Donald Trump, pero sí creo que si gana, hay una corresponsabilidad en todo el sistema político estadounidense que es, pues sí, que no responde a una nueva conciencia de muchas formas, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo antes de empezar a hablar de México. Nos Pues vamos a... urge. ¿Qué está pasando en México? Oh, oh, pues es Halloween. Pues vamos a empezar a hablar de lo que hemos hablado, yo creo que desde el primer episodio de otro podcast progre, y es la reforma al Poder Judicial. El Senado de México recibió las renuncias de 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte, incluyendo a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat. Estos ministros decidieron no participar en la elección judicial de 2025, evitando así el pase automático impuesto por la reforma judicial. Ríos Farjat, en su carta, rechazó el haber de retiro establecido, afirmando que lo devolverá o donará a la niñez vulnerable. La reforma exige la renuncia antes del 31 de octubre para asegurar ciertos beneficios, lo que ha generado críticas por limitar los derechos y opciones de los ministros. Es decir, pues ya oficialmente solo las 3 ministras oficialistas, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, van a la elección. Todos los demás han decidido no participar. Andrés. Bueno, a menos que plagien una carta de renuncia de último minuto. A lo mejor, de aquí a que salga el episodio de Yasmín Esquivel en ChatGPT, juntando las renuncias de todos y sacando una nueva carta. No, digo, la verdad es que pues, es un escenario que se sabía, ¿no? Que estas 3 ministras oficialistas, pues desde que entraron a golpetear y a cambiar las formas de la Corte, pues con miras a politizarla, como lo está haciendo pues la Cuarta Transformación ahora en este capítulo final de la historia. Digo, para quienes nos escuchan, algo que es importante que sepan es que no renunciaron y se fueron con su caja de cartón a su casa, sino que van a estar todavía pues hasta agosto de 2025 ejerciendo su puesto de ministros. Entonces, digamos, esta historia no se acaba aquí, ¿no? Vamos a ver estas confrontaciones y reflexiones suceder pues todavía algunos meses más, pero sí genera pues ciertos panoramas, ¿no? Importantes analizar para la 4T, ¿no? Algo que hemos visto en los últimos días, pues ha sido esta serie de coyunturas en donde se obliga a los actores de la 4T a mostrar sus posturas más antidemocráticas, ¿no? Entre no respetar alguna sentencia del Poder Judicial, entre pues llevar al país a una crisis constitucional y pues muy recientemente ver a Noroña pues plantear no aceptar las reformas, las renuncias de estos ministros, ¿no? Entonces este es el cuento de nunca acabar en la espiral antidemocrática, que me parece un poco pues preocupante, pero bueno, me interesa mucho escuchar también a Jessica, ¿no? ¿Qué piensas de este circo del adiós, de este tour del adiós? Me está dando muchísima risa porque el Senado de pronto es recursos humanos de la Corte, de pronto también es un contrapeso dentro del Congreso, es todo. Dice qué sentencias debe de cumplir la presidenta y cuál no. Entonces,
ahora el Senado parece que tiene todo el poder, ¿no? Es el órgano interno de control de la Suprema Corte, buzón de quejas y sugerencias de todo el gobierno. Entonces, me parece algo muy interesante que durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el Senado se había mantenido como pues muy en sus límites. Y ahora vemos a Monreal, vemos a Noroña como muy activos, ¿no? Dentro de este panorama político. Bueno, Monreal se sienta con los medios a dar clases de derecho y Noroña pues le encanta darle avisos a la corte. Y bueno, a mí me impresiona porque insisto, no es una reforma, la mal llamada reforma judicial no es una reforma que realmente renueve, proponga, haya analizado los estándares, las recomendaciones EPU, hayan hecho un estudio exhaustivo sobre cuáles son los obstáculos en el acceso a la justicia hacia las víctimas o hacia las personas peticionarias de diversos derechos. E incluso no se metió a nivel federal, bueno, a mirar el porcentaje del menos del 20% de controversias que llegan a la corte. O sea, no nos presentaron un estudio de la urgencia que conllevaba esta reforma, sino que, como ya lo sabemos, este tipo de venganza política, de laboratorio, de ocurrencias, pues como ya todo el mundo lo dice, nos trajo en esta crisis constitucional y nos viene a demostrar que el derecho continúa siendo una ficción que está al servicio de los caprichos de los más autoritarios, ¿no? Y que las vulnerabilidades y que todas las esferas de derechos siguen desprotegidas para para que el ciudadano común, ¿no? Quien no tiene toda esta clase de privilegios políticos, esta clase de privilegios que le arropan, ¿no? Entonces, bueno, yo en realidad considero que estas renuncias, para empezar, o sea, ok, tiene una rendición de cuentas que hacer ante el Senado, eso por ley es sustancial, pero a ver, esta parte en donde los ministros también se van y hacen como todas estas cartas, me parece también como parte pues de la historia de un teatro. Yo pienso que un día habrá un musical de esta parte de México y tendríamos un fondo negro, una luz directa, un micrófono y narrando como estas cartas, ¿no? También los sentimientos de la nación creo que serán reescritos con estas cartas, tampoco siento que sean, o sea, mucha gente le da el sentimentalismo y le aplaude a los jueces y digo, bueno, o sea, sí, hay una crisis constitucional, sí no merecíamos una justicia de tómbola y de 8 de promedio en la materia que vas a aplicar, pero también es, bueno, la rendición de cuenta de estos jueces, pues, o las expectativas de cómo transformaron la sociedad, creo que son las que van a hablar al final del día. A mí me parece lamentable. O sea, me da mucha tristeza el escenario en el que estamos. Y me parece ridículo, por ejemplo, hoy en la mañana que estamos grabando, la presidenta en la mañanera del pueblo, diciendo, pues es que renuncian ahorita porque se quieren ir con un montón de dinero y como recriminándoselos cuando es una opción que la reforma les da. O sea, la misma reforma plantea que si ellos se quieren ir con su haber de retiro, tienen que renunciar antes del 31 de octubre. Deciden hacerlo, juegan dentro de las reglas de la reforma y entonces ahora tampoco está bien y Noroña incluso amenaza con no aceptarles la renuncia. Creo que eso ya se matizó y que al final pues se les va a aceptar la renuncia y listo, pero a mí me parece que la borrachera de poder de Morena ya duró mucho, que esto ya no sé si ya más que borrachera ya es un daño permanente y que
estos machos dentro de Morena se están comportando como eso, ¿no? Como estos bravucones que dicen, pues si no haces las cosas como yo exactamente espero que las hagas, ahí va la venganza y ahí va el ataque, ¿no? Yo coincido con Jessica en que no estamos hablando de superhéroes, ¿no? Y las cartas, hay unas que me parecen bastante conmovedoras y que Lainez haya decidido renunciar con 2 párrafos y ahí se ven, también me parece un mensaje fuerte, pero independientemente de eso, a mí me parece que quienes hoy tienen prácticamente todo el poder en México lo están usando de manera arbitraria y bastante caprichosa, ¿no? Yo veo esta reforma como un gran capricho para vengarse de que no le cumplieron todos sus deseos al expresidente. Entonces, pues me parece lamentable y ahorita vamos a hablar del proyecto de Alcántara. Entonces, hasta aquí dejo mi comentario, Andrés. Sí, pues digo, a mí este circo de las cartas ¿no? Hay que ponerle no me voy de OV7 de fondo, ¿no? Es como cuando en la secundaria te rayabas la playera en el último día de tercero de secundaria, ¿no? O sea, creo que está bonito ver sus reflexiones, ¿no? Quizás es la primera vez que muchas personas le pusieron cara a los ministros de la Corte, pero lo que sí me parece un poco, y coincido contigo, Luis, más desagradable, es este juego de la 4T de querer plantear de inmoral lo legal, ¿no? O sea, que Claudia salga, la presidenta salga a decir este tema de que renuncian para tener su pensión. Cuando Arturo Saldívar tiene su pensión intacta y renunció. Olga Sánchez Cordero también. Olga Sánchez Cordero, ¿no? O sea, cuando perfiles bastiones del gabinete de la 4T siguen cobrando esa pensión, no la están donando, no están siendo transparentes. Bueno, al final es su derecho, no tienen por qué ser transparentes con qué hacen con ese dinero, pero querer generar 2 estándares distintos, ¿no? Entre quienes están conmigo y quienes están contra mí, sí me parece pues bien inmoral, pero bueno, va a lo que decíamos hace rato de quién gana la narrativa, ¿no? Y me parece que si esto estaba en la reforma, pues era justamente para dar esa estocada final, de decir, al final ellos siempre estuvieron ahí por dinero, ¿no? Por Que es un poco lo que nos han querido decir de la Suprema Corte y que, bueno, al final pues son ideas que en medio de tanto ruido y sin analizarlas a fondo, pues le hacen sentido a un montón de gente que está lejana a los procesos de impartición de justicia. Y a ver, nada más antes de pasar al siguiente, ¿es vulgar la cantidad de dinero que ganaban los ministros? Sí, Sí. o sea, sí es vulgar y escandalosa, ¿no? Pero no se necesitaba desarmar a un poder completo para arreglar esa cosa en particular. Y creo que ese es el asunto, ¿no? O sea, esta reforma no solo busca acabar con los privilegios, que aparte, Andrés, yo creo que tú das en el punto en Morena quiere acabar con los privilegios de quién, de quienes no están con ellos, y eso me parece especialmente peligroso. Y yo solo quiero decir, porque yo coincido con los dos en que lo de las cartas es cursi, pero esta movida de la ministra Ríos Farjat, de decir, y quédense con su pinche pensión, se la voy a donar a quien la necesite, a mí sí me parece una genialidad, y esa sí creo que es justo. Ganar la narrativa, ¿no? O sea, creo que si hay, que hay 2 ministros, y ahorita Andrés nos va a contar del proyecto de Alcántara Carranca, que hay 2 ministros que sí le supieron a lo de la narrativa, y fue Margarita Ríos Farjat y el ministro Alcántara, que uno propone una solución como muy de héroe de la película, y ella, como heroína de la película, también dice, pues ahí se quedan ustedes con su cochinero y yo me voy a, quién sabe, a asesorar en alguna universidad o alguna cosa así, seguramente. Solo quería decir eso, sí me pareció de que boss ass bitch, pero bueno. Yo diría que hay un tercer ministro que le supo bien a la narrativa y es Javier Lainez, ¿no? El mal, Uf. muchas gracias, 10 de 10. Me encantó la Inés, así con mal. ¿Y tú, Azucena? Mal, Mi pobre Azucena, maquillada perfecta como todas las mañanas, se quedó en shock. No se la esperaba, pero bueno, pues sí también, ¿no? O sea, ¿cómo le preguntas a alguien en esa situación? Pero bueno, aterrizando al proyecto que propone el ministro Alcántara para invalidar la reforma, pues el ministro de la Suprema Corte de México, Juan Luis González Alcántara Carranca, propuso invalidar partes clave de la reciente reforma judicial impulsada
por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que la elección de jueces por voto popular y la figura de jueces sin rostro ponen en riesgo la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes. La propuesta, que debe ser aprobada por 8 de los 11 ministros de la Corte, surge en medio de tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum y una reforma legislativa en curso para evitar impugnaciones a la Constitución. La decisión se espera antes del 30 de noviembre en un contexto de próximos comicios en 2025 para renovar integrantes de la Corte y otros órganos judiciales. La misma reforma no contempló si esto podía incluso impugnarse por la manera en la cual se iba a modificar la Corte, llámese tanto el proceso como las partes claves. Hay una tabla por ahí que sacó Miguel Carbonell donde da como cada uno de los puntos, está creo que en su ex, da uno de los puntos en los cuales sí dice la reforma que es constitucional y que declara que declara el proyecto del ministro que es constitucional y que declara el proyecto del ministro que es inconstitucional. Entre las cosas que declara que son inconstitucionales, por ejemplo, la figura de jueces sin rostros, lo cual me parece bastante certero porque justo afecta al debido proceso, al principio pro persona, todos los estándares internacionales que conocemos sobre conocer de qué se te acusa, quién te acusa, etcétera. Otra de las cosas que a mí me gusta que resalta es que, bueno, no declara que es inconstitucional, sino que es debidamente constitucional el que se elijan por voto popular, lo cual también habla de una imparcialidad de la misma Corte, del mismo proyecto del ministro, para decir, a ver, no estamos en contra, no estamos en el enemigo, y creo que ahí sí resalto que cumplen, hasta en el último momento cumplen su cabalidad de decir en el máximo tribunal constitucional qué es constitucional y qué no, incluso si eso les afectara. Entonces yo creo que algo que no se está valorando desde los poderes, el ejecutivo y el legislativo federal, es que la Corte continúa haciendo su trabajo muy a pesar de trastocar incluso su propia labor, ¿no? O sea, yo creo que eso sí es lo que resalto. Y por ahí hay muchísimos más puntos que se pueden consultar y esa tabla que hizo Carbonell me pareció muy ilustrativa. Sí, coincido. El tema de los jueces sin rostros es peligrosísimo, ¿no? O sea, basta ver con quiénes, qué países, en qué momento de su historia lo han implementado. O sea, me parece que tendría que ser inaceptable implementar una propuesta de Alberto Fujimori, una persona responsable de haber cometido genocidio contra ciertas poblaciones, esterilizaciones forzadas contra mujeres indígenas, ¿no? Un montón de problemas. Igual, ¿no? O sea, en Italia, en ciertos momentos, digamos, es una figura que ha sido usada por los regímenes más autoritarios y que hoy no lo quieran vender como un paladín de la democracia en México me parece muy preocupante. Pero otro de los puntos también que me parece a mí interesante, pues este planteamiento de es prácticamente imposible que la gente conozca los candidatos por los que van a votar, ¿no? O sea, el número de personas que van a la boleta se vuelve humanamente imposible en un proceso de democracia directa. Son demasiadas personas con una extensión territorial muy difusa, ¿no? O sea, al final estamos planteando un mecanismo de democracia directa muy poco efectivo. De que es legal. De que es posible, es pedagógico, realmente tiene una utilidad social elegir entre tantas personas y que te lleva, por ahí hicieron un estudio que te llevaría más de 2 horas, casi 4, elegir y leer todas las propuestas, pues también nos están hablando de que pues lo legal no necesariamente es, socialmente útil, ¿no? Por ahí me surgió eso. Sí, yo la verdad es que no soy un experto legal y me quisiera justo enfocar en la parte de la narrativa y la comunicación política, porque aquí me parece que hay otra genialidad de la Corte. Lamento mucho que las genialidades narrativas y comunicativas no hayan venido de la presidencia de la Corte, a quien creo que hay muchas cosas que respetarle y reconocerle, pero que creo que no fue la vocera adecuada para la Corte en este momento. Creo que Norma Piña se quedó muy atrás. Andrés, dabas en el punto
correcto, creo yo, cuando dices Lainez asumió un poco incluso el liderazgo comunicativo de la resistencia a la reforma, ¿no? Y creo que también tuvo que ver con que la ministra presidenta Norma Piña no lo quiso hacer, ni siquiera sé si no lo supo hacer o no lo quiso hacer. Pero aquí, ¿por qué considero que es una genialidad en narrativa y en comunicación? Porque creo que al decidir dejar fuera, invalidar la elección de ministros, ¿no? Que es una decisión, de nuevo, como de Tony Stark en Los Vengadores, ¿no? De decir, bueno, pues llévennos a nosotros, pero no se lleven al Poder Judicial. Creo que sí se anota en un punto en la narrativa. Ya la presidenta dijo que pues, ni la conmueve ni nada por el estilo y que la reforma va y esas cosas que repiten una y otra vez. Pero de inicio, pues sí me parece que se anota en un punto al hacer un proyecto de sentencia que responde a las exigencias de la sociedad civil en cuestión de derechos humanos, ¿no? A las personas expertas que han señalado cosas como los jueces sin rostro, de lo que hablaba Jessica ya, y al mismo tiempo que justo, ¿no? Evitando esta narrativa de es que ustedes son juez y parte y no pueden decidir sobre esto, pues deciden sacrificarse, o por lo menos él decide sacrificarse. El próximo martes va a ser cardíaco porque es la elección en los Estados Unidos y también se vota este proyecto que podemos anticipar, se votará a favor, aunque todo puede pasar, ¿no? De aquí al martes, pero creo que va a ser también una cosa interesante y creo que la respuesta de la presidenta y de los senadores y diputados y diputadas de Morena, pues va a decirnos mucho del tipo de país en el que ya estamos viviendo y quizás no somos todavía plenamente conscientes. No sé si alguien quiere agregar algo más antes de pasar al siguiente caso, que por cierto se está actualizando en este momento. Ok, nada más para acotar, está en la cuenta de Eliud Tapia, este cuadro que básicamente trata sobre propuesta del proyecto de González Alcántara Carranca sobre la reforma judicial y, por ejemplo, dice que la figura de los jueces sin rostros inconstitucional. Algo que también me sorprendió es que las medidas de austeridad para cargos futuros lo considera este proyecto constitucional, extinguir fideicomisos, constitucional, recorte salarial, también, que bueno que ya lo pusieron por ahí, la creación del órgano de administración judicial, constitucional, prohibición de suspender normas generales en amparos, inconstitucional, y vicios al proceso legislativo de aprobación de la reforma no existen. Eso a mí me sorprendió. O sea, me sorprendió que no existía, o sea, que no se considera dentro del proyecto, pues realmente el estudio de los vicios. ¿Cuándo? Porque, pues bueno, lo hicieron en tiempo y forma, pero pues ese voto que necesitaban políticamente, pues sí fue controversial. Y aquí, y ustedes y yo lo sabemos. Controversial, y digo, al final decidimos dejar fuera esa noticia también del día de hoy, ¿no? Con la senadora que renuncia al PRI, ¿no? Pero bueno, vemos que la forma en la que están consolidando, sosteniendo su mayoría, pues es con, sin o a pesar de, ¿no? Pasamos esa reforma, pues ese voto se consiguió con muchísima coerción, ¿no? Ya sabemos la historia del senador Barreda, ¿no? Que su papá fue detenido, que hubo toda una especulación sobre si respondía al teléfono a Morena o a MC, ¿no? Luego vemos pues el voto que da Yunes, las lágrimas de Marco Cortés, ¿no? Pero ahora vemos pues una bancada de Morena que se sigue fortaleciendo con el desquebrajamiento de ese supuesto bloque opositor que le pidió a la sociedad su voto útil para defenderles del autoritarismo de Morena y que lo único que han hecho ha sido ampliar esa mayoría calificada que tiene Morena, ¿no? Todos los senadores y las diputaciones que han ampliado la mayoría de Morena vienen principalmente de PAN, PRI, PRD, ¿no? Y eso nos lleva a poner sobre la mesa un tema que no vamos a discutir hoy, pero que es muy importante seguir reflexionando en ese espacio que tiene que ver con cómo reconstruimos una pluralidad política, una pluralidad democrática en un país donde lo más dañino para nuestra democracia hoy es esta concentración absoluta del poder en una fuerza política que hoy pues se siente con todo el poder de hacer estas reformas tan profundas
tan necesarias. Claro que el país necesita reformas, claro que hay cosas que cambiar, pero que las hacen desde la soberbia de un poder que no escucha, que no reconoce y que solo pues se ve a sí mismo en este momento. Y como diría mi abuela, que ya se veía venir desde, perdón, pues la primera circular que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde cortó cualquier tipo de apoyo, subvención a sociedad civil, que pues ahora cada vez más seguimos siendo también uno de los, pues una oposición para el gobierno actual, más que una lectura, y si no eres parte de el oficialismo, pues siempre estás en el ojo del huracán como un enemigo declarado, ¿no? Y yo creo que también eso es muy peligroso porque pues cualquier tipo de diálogo se rompe y gracias por tomarlo, Andrés, está pluricultural, ¿cómo dijiste? Sí, yo dije pluralidad política, pero pues sí, esa pluralidad implica un montón de aspectos. Sí, totalmente. Y saludos a la senadora Cintia López Castro, que se enfermó unas horas antes de tener que votar esta reforma. Muy bien. Vamos entonces a un caso que era muy triste hasta, bueno, hay elementos que siguen siendo muy tristes del caso, ¿no? Y es el caso de la adolescente Esmeralda en Querétaro. Vaya, tuve que cambiar el guión a media grabación porque hay una actualización en el caso. Les cuento rapidísimo. Es esta adolescente que no sabía que estaba embarazada y un día se queda, ella tiene 14 años, se queda en su casa, no va a la escuela porque dice, me siento mal, tengo cólicos, y resulta que pues tiene un aborto espontáneo en el baño de su casa, ella sola. La Fiscalía de Querétaro la acusa de homicidio y pues estuvo en prisión domiciliaria como si fuera una especie de amenaza para la sociedad. Hay una actualización y es que la titular de lo que todavía es Inmujeres, pronto será la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, anunció en su cuenta de X, en un video en conjunto con el fiscal de Querétaro, que la Fiscalía de Querétaro ha desistido de las acciones penales contra la niña de 14 años acusada de homicidio doloso. Indicó que tanto el gobierno de México como el de Querétaro apoyarán a la menor para garantizar su bienestar y un desarrollo pacífico. Además, se planea firmar un convenio para capacitar al personal de la Fiscalía en perspectiva de género. Y Hernández también agradeció al gobernador Mauricio Curi por su colaboración y exhortó al Congreso local a legislar para despenalizar el aborto en la entidad. Pues la primera gran acción de Citlali al frente de esta nueva secretaría, ¿cómo ven? Yo veo, de entrada, para Esmeralda, qué bueno que la Fiscalía se desista de las acciones, ¿no? Digamos, en lo que le afecta a ella directamente. Qué bueno que hay un poquito de sensatez en la Fiscalía de Querétaro para entender por qué era importante desistirse, pero el problema no está en cuándo sí y cuándo no se desiste la Fiscalía. El problema está en que estas legislaciones que criminalizan el aborto, que restringen los derechos, no deberían de existir. Y si en México hemos avanzado al respecto en materia de derechos, en este caso de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y de las personas gestantes, pero en muchos otros temas de derechos humanos, ha sido por tener una Suprema Corte de Justicia que tenía la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de aquellas leyes absurdas como la ley que criminaliza la vida de Esmeralda. Hoy no solo esa Corte está completamente mermada en su capacidad política de hacer estas apuestas de reforma a las leyes que son inconstitucionales, sino que además está discutiendo un proyecto de sentencia que busca un proyecto de reforma que busca limitarle a la Corte su posibilidad de declarar inconstitucionales aquellas normas que violan los derechos humanos, ¿no? Entonces me parece que este caso que le estalla la 4T en la cara es un perfecto termómetro de que la realidad sigue sucediendo a pesar de la política y de que no es suficiente que la Fiscalía se desista, sino es importante que existan mejores condiciones para garantizar los derechos humanos en México, y ninguna de las reformas que se han aprobado en lo que va de la administración, en lo que va de la legislatura, nos garantizan más derechos, no necesariamente más derechos en sí, sino mejores condiciones para defender los derechos humanos. Y eso es algo bien importante que nos devela el caso de Esmeralda. Entonces, me parece que bueno que intervino Citlali, una mujer que fue
secretaria general del partido, una mujer súper poderosa, ¿no? Que me imagino que se sentó con el gobernador de Querétaro y pudo tener un diálogo desde la posición de poder que ella ejerce, pero que no necesitamos que Citlali esté ahí para defendernos personalmente a todas las personas que enfrenten una violación de derechos humanos. Necesitamos que Morena garantice condiciones para los derechos en este país, y creo que este episodio pues tiene esto, pone sobre la mesa que estamos lejos todavía de ese escenario. Sí, por el caso de Esmeralda, pues la verdad es que, bueno, los derechos como adolescente que tiene también pues se ve vulnerado, sobre todo porque es una persona menor de edad a la cual también no existió como tal una figura, no sé, como lo que antes hacía Cipina o a nivel federal, lo que tendría que haber hecho también pues el DIF local, ¿no? Y tanto a nivel federal también el DIF federal, sino que nuevamente se volvió una nota que llamó la atención tanto en internet como de forma política, y el papel de Citlali, como ya aquí lo dijo Andrés, es importante porque pues ha hecho vida política en el partido, ha recorrido las calles, conoce la estructura, y bueno, a partir de, creo que una de las cosas de las cuales cuidaron de no hablar es la deficiencia de las fiscalías. Cuidaron de no hablar es la deficiencia dentro de la administración local. También cuidaron muchísimo de no hablar sobre la prevención que tuvo que tener este tipo de delitos, la reparación que necesita hacerse al proyecto de vida que fue trastocado, ¿no? Y que si bien, quién podría pues juzgar eso? Pues obviamente el Poder Judicial, o en este caso Poder Judicial local, por ejemplo, una demanda por daño moral, pues entra primero en un juicio ordinario civil, en lo local, en este caso en el estado de Querétaro, pero me parece importante cómo este recurso, ¿no? De que ella tenía que indemnizar al agresor, pues en realidad nos dio las pautas para cómo se integró la carpeta por parte de la Fiscalía Específica de Querétaro. Hay una laguna también sobre que en Querétaro no se ha descriminalizado el aborto, también no se han garantizado otros derechos como el reconocimiento de la identidad a las personas trans, no se ha reconocido tampoco el tema del matrimonio igualitario. Bueno, creo que nos abre el pendiente que hay, y a mí me sorprende la foto que tiene Citlali con el juez en Instagram. La verdad es que si bien, qué bueno que no apuntó por la funa social, pues sí, hubiese sido preferible no, no, no dar esa narrativa de que necesariamente nos tenemos que sentar con quien victimizó, ¿no? Yo creo que hubiese sido más poderoso estar sentada con la familia de Esmeralda o quienes la apoyan o acogen, y no necesariamente por quien la puso en ese lugar de víctima institucionalmente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jessica, pero bueno, es definitivamente una buena noticia esta actualización que se nos da sobre, pues que a lo menos Esmeralda no tendrá que enfrentar un proceso aún más complejo del que ya está viviendo. Y siguiendo con las buenas noticias, ¿no? O cerrando con la buena noticia del día, como es tradición por acá. Pues vamos a hablar del Día de las Infancias Trans. El pasado 29 de octubre se celebró el Día de las Infancias Trans, una fecha para conmemorar que en 2020 en Jalisco se reconoció este derecho, siendo el primer estado del país en el que se garantizó este derecho sin requisitos de edad, y desde entonces CDMX, Oaxaca, Morelos, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur ya han legislado en favor del reconocimiento de infancias y adolescencias trans y no binarias. Los últimos
Tres, bueno, Jalisco, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, sin restringir el acceso a personas menores de 12 años, perdón. Algo que llama la atención también es que en junio de este año a la fecha, ha habido oportunidad de que los congresos de Campeche y Puebla modifiquen sus leyes estatales en ese mismo sentido y la han desaprovechado. Y ahí pues nos gustaría, Jessica, que tú desde toda la experiencia que tienes al frente de la Red de Juventudes Trans nos cuentes por qué es importante conmemorar el Día de las Infancias Trans y también qué es todo eso que se visibiliza, que falta aún para que las infancias trans y no binarias pues vivan libres y felices y seguras en este país. Claro, pues una de las cosas que nos alegra mucho es que ahora, pues como ya lo ha dicho Tania Morales en diferentes espacios, desde la Asociación por las Infancias Transgénero, la Red de Familias Trans, es que, bueno, se ha llevado la conversación a la opinión pública para que sea un tema tratado desde la dignidad y no tanto desde el estigma. Recordemos que venimos de una tradición medicalista donde se ha patologizado, es decir, se ha convertido en un diagnóstico y se ha tratado muchas veces como un padecimiento históricamente, ¿no? Como que existe algo que curar o algo que estar a tiempo en la infancia. Muchas familias piensan que están a tiempo de reprender a sus hijos o que están a tiempo de corregirlos, lo cual también hablar de aceptar a las infancias como son, acompañar, no castigar, empatizar, no en este caso, pues estigmatizar, pues es una de las nuevas formas o cambio de narrativa que tenemos con el reconocimiento de las infancias trans. El 9 de octubre, pues se hace a partir de esta entrega de actas que fueron a más de 17 niños, niñas y adolescentes, que bueno, Andrés pues es quien también hizo historia en ese caso, estaba justo liderando junto con muchas personas este cambio, y yo creo que fue un efecto dominó el que tuvo y ha tenido. Si bien se había logrado por ahí desde el 2017 el primer cambio del acta de una niña administrativa con el caso de Sofía, no había sido más que acceder a litigios o acceder a estas sensibilizaciones muy específicas, sentándose en mesas con servidores públicos y tenía suerte, ¿no? Y yo creo que los derechos no están a que tengas suerte o a ver a quién conoces o si tienes las palancas, ¿no? Sino que abre también la brecha para que los derechos estén plasmados para todas las personas, y entonces pues esperemos que a nivel nacional en cada uno de los estados pueda ahora reconocerse plenamente la identidad de género de las infancias trans, porque yo resalto tres cosas. Acompañar en la primera infancia nos garantiza, una, que exista una persona que desde la niñez se sienta escuchada, se sienta validada, y eso también tiene que ver con el acompañamiento. Dos, garantiza y tiene un impacto en la autoestima. Diversos estudios han demostrado que acompañar a las infancias trans no solamente garantiza que esta persona pueda crecer en un ambiente seguro, sino que tenga más herramientas para afrontar los obstáculos que conlleven con su identidad o simplemente de la vida. Tres, hace los cimientos para que construyas una transición segura. Te permite hablar con tu familia sobre qué pasa, sobre qué necesitas y ser acompañado o acompañada. Y cuatro, permite que tu proyecto de vida pueda tener los cimientos para que tú imagines qué quieres ser de grande, cómo quieres ser, y que no tengas que estar orillada a la clandestinidad, a la exclusión desde el primer núcleo familiar, y que la sociedad también permita que estas otras narrativas sea un mensaje, así como la violencia en términos muy dolorosos puede ser un mensaje, también el apoyo es un mensaje y no hay que subestimarlo, porque cuando una familia apoya, le está dando el mensaje a otras familias también de apoyar y de abrazar la diversidad que existe en casa. Me parece como importantísimo que sigamos hablando del tema de las infancias trans, y antes de irnos me gustaría preguntarte otra cosa, porque creo que es un tema al que mucha gente tiene miedo de acercarse, ¿no?
pues por un montón de prejuicios, creo yo, alrededor, no solo alrededor del tema de las personas trans, sino alrededor del mismo tema de las infancias. Hay mucha gente a la que le da miedo hablar con infancias, sobre infancias, etcétera. Si hay alguien que todavía tiene prejuicios, miedos, ideas, a lo mejor un poco caducas al respecto, ¿cuál sería tu recomendación para acercarse al tema? Una de las cosas que siempre toca ver a una infancia trans es que las personas adultas piensan en su propia infancia. Y es que el primer paso es pensar cómo fue tu infancia, qué te dijeron, qué aprendiste y pues de forma vigente, qué es lo que piensas que debería de ser cuando hablamos de un niño o niña. Y el primer paso también es reconocer que existen muchas posturas, pero que existan muchas posturas no significa que todas garanticen bienestar, dignidad, acompañamiento. A mí me parece muy preocupante y seguramente te vas a encontrar, si tú quien me escuchas lo estás viviendo, te vas a encontrar con posturas que dicen que las niñas siempre van a ser niñas y los niños siempre van a ser niños, ¿no? Y solamente eso es una postura que condena a esencialismos, es decir, a que solamente por tener determinadas características, tú de forma perpetua vas a hacer de una forma diversas cosas y que ya no puedes salir de ahí. Entonces yo siento que una de las cosas es no condenar a la perpetuidad a una persona y que lamentablemente estos esfuerzos pues entran como en un modo de tortura, como una apología a la CECOSIG, cada discurso de odio. Entonces te los vas a encontrar, hay que escucharlos, hay que saber cómo tener límites y posturas críticas para saber que esos dichos, esas posturas, esas teorías no garantizan los derechos y van en contra de los derechos humanos. Y sobre todo, abrazar las posturas que también te permiten ver que todas las personas somos cambiantes. Muchas personas me dicen, ¿qué tal si es una etapa? Bueno, si es una etapa, también no nos priva de nada acompañar en esa etapa. Y si es una etapa que dura 2 años, pues serán 2 años acompañando a esa persona. Creo que vivimos en un mundo que insiste y tiene mucha obsesión con la permanencia. Entonces yo creo que desprendernos de la permanencia es un paso importante y acércate a las organizaciones y red de familias como Red de Familias Trans, Red de Juventudes Trans México, Asociaciones por las Infancias Trans, Amor Transparente, están en redes sociales y seguramente podremos acercarte a profesionistas. Por ejemplo, también está el servicio de Transalud, que es a nivel nacional. En Guadalajara está Impulso Trans, hay diversas organizaciones, entonces seguramente todas ellas te darán escucha. Y pues para las familias hay escuelas para padres, por ejemplo, Cuenta Conmigo, tiene escuelas para padres presenciales en Ciudad de México y en línea para todas las personas. Y también, si lo que quieren es, desde la comodidad de casita, acercarse a algún contenido que les ayude a entender un poquito más de eso. Afortunadamente, hoy hay algo de representación en los medios. Les recomiendo que vayan a ver El Secreto del Río o que vayan a ver El Rey de los Machos, 2 series que se estrenaron este año y que justamente abordan el tema de infancias y adolescencias trans. Así que, pues celebramos, ¿no?, que este Día de las Infancias Trans lo podamos celebrar también con esta representación en la televisión. Muchísimas gracias, Jessica, por acompañarnos hoy en otro podcast Progre. Te queremos, te admiramos un montón. Gracias a todas las que nos escuchan acá cada semana. Ya saben, es importante que nos apoyen compartiendo en sus redes sociales, dejando alguna reseña, algún me gusta en la plataforma en la que nos estén escuchando. Y nos vemos por acá el próximo jueves en otro podcast Progre para seguir analizando todo lo que pasa en el mundo desde la perspectiva más progre posible. Muchas gracias. Y a ver qué pasa el próximo jueves. Adiós.